Muy bien, amigos, bienvenidos. ¿Cómo queremos el Sutra del Corazón hoy? ¿En japonés? ¿En español? ¿Quién vota japonés? ¿Quién vota español? Ok, en español. Somos la mayoría. Muy bien. Muy bien. Comenzamos. Bienvenidos. Esto es Sasenkai, nuestra reunión dominical. Y vamos a empezar tomando refugio en Buda Dharma Sangha, luego unas reverencias, luego Sutra del Corazón. El consenso dijo que sería en español. Entonces, por favor, Mesho. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Namah. Om. Am. Hum. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las 5 condiciones y se liberó del sufrimiento. Oh Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma, las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma, no hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente, no existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, ni objeto mental.
no hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el fin a la ignorancia, no hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, por ende los bodhisattvas viven en prajna paramita y sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos, el miedo se va más allá del autoengaño, el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los budas pasados y futuros viven en prajna paramita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que prajna paramita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de prajna paramita. Canta este mantra y proclama Gyate, Gyate, para samgyate, Oyi Soaka, Hanya Shingyo. Que estos méritos se extiendan por todo el universo para todos los seres vivos, para que lleguemos a vivir la iluminación juntos. Todos los Budas a través del tiempo y espacio. Todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Maham, Prajnam, Paramita. La identidad de lo relativo y absoluto Sandokai. La mente del gran sabio de India fue íntimamente transmitida de oeste a oeste. Entre los seres humanos hay hombres sabios y otros que lo son menos, pero en el camino no hay patriarca del norte o del sur. La fuente sutil es clara y brillante, las corrientes marginales fluyen a través de la oscuridad. Apegarse a las cosas es ilusión, encontrar lo absoluto no es todavía iluminación. Todas y cada una de las esferas objetivas y subjetivas están relacionadas al mismo tiempo, son independientes, relacionadas cada una en su trabajo, cada una en su lugar. La forma hace cualidades y apariencias diferentes, el sonido distingue armonías y disonancias, la oscuridad hace todas las palabras una, la brillantez distingue frases buenas y malas, los cuatro elementos regresan a su naturaleza, como el niño a su madre. El fuego es caliente, el viento se mueve, el agua es húmeda, la tierra dura,
ojos ven, oídos oyen, hay olores, hay lo salado y lo agrio, cada uno es independiente de otro, causa y efecto tienen que retornar a la gran realidad. Las palabras alto y bajo son usadas relativamente. En la luz hay oscuridad, pero no trates de entender esa oscuridad. En la oscuridad hay luz, pero no busques esa luz. Luz y oscuridad son un par, como el pie de adelante y de atrás al caminar. Cada cosa tiene su propio valor en sí misma y está relacionada a todo lo demás en función y en posición. La vida ordinaria encaja en lo absoluto como una caja y su tapa. Lo absoluto trabaja junto con lo relativo como dos flechas encontrándose en el aire. Leyendo palabras deberías comprender la gran realidad. No juzgues por ninguna norma. Si no ves el camino, no lo ves, aunque vayas caminando sobre él. Cuando la caminas, la senda no está cerca, no está lejos, pero engañado te encuentras montañas y ríos alejado de él. Digo respetuosamente a quienes deseen ser iluminados, no se aparten del presente, no desperdicien su tiempo de noche o de día. La naturaleza búdica impregna todo el universo, la realidad existe aquí y ahora. Al recitar la identidad de lo relativo y absoluto y el sutra de la perfección de la gran sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, honorable Eihei Dogen, honorable Soji Keisan, y a todos los honorables maestros pasados hasta honorable Suigaku Renpo, y honorable Gudo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Maha Prashnam Paramita.
Amitofu, nos preparamos para Sasen, por favor.
Por favor, pónganse cómodos para una pequeña charla. Vayan por un té si tienen a la mano, por un café. Yo voy a hacer lo propio. Porque vamos a seguir hablando sobre Sandokai. Muy bien. La semana anterior estuvimos viendo las primeras líneas de Sandokai y hablamos un poco sobre la identidad de lo absoluto relativo en un contexto global. Vimos un poquitito de historia del budismo zen. Vimos la diferencia entre una mente que está ocupada solo en lo particular, en lo pequeño, como son nuestros problemas, como son pues, todas estas cosas humanas que hacemos del diario, ¿no? Y también vimos pues como una pequeña introducción a entender lo relativo y lo iba a decir una palabra que no digo, perdón, de lo relativo y lo particular, lo pequeño, pues lo que nos quita el sueño, que es esta percepción de la realidad que parece que lo es todo y que pues nos atropella con mucha frecuencia. Entonces, nuestras siguientes líneas que vamos a estudiar hoy no son tan complicadas como las anteriores, sin embargo, requiere que nos detengamos un poco para poder entenderlas en el contexto completo, ¿no? De lo relativo y lo pequeño, lo particular. Entonces, estas líneas dicen, todas y cada una de las esferas objetivas y subjetivas están relacionadas, al mismo tiempo son independientes. Relacionadas cada una en su trabajo, cada una en su lugar. La forma hace cualidades y apariencias diferentes, el sonido distingue armonías y disonancias. La oscuridad hace todas las palabras una, la brillantez distingue frases buenas y malas. Los cuatro elementos regresan a su naturaleza como el niño a su madre. Entonces, las primeras líneas que tenemos para hoy son todas y cada una de las esferas objetivas y subjetivas están relacionadas y al mismo tiempo son independientes, relacionadas cada una en su trabajo, cada una en su lugar. En el budismo zen tenemos varios símbolos. Algunos ya lo hemos estudiado, como por ejemplo el enso, que es este círculo, que es una mancha de tinta que jamás se cierra, o depende de la versión, a veces se cierra. Pero el punto es que este símbolo nos recuerda la enseñanza de Shunyata, que es la vacuidad. Tenemos otro símbolo en particular del Soto Zen, que es la espiga de pino. Es tan importante que la vestimos cada vez que nos ponemos el atuendo. Esta prenda se llama Raksu y en la parte de atrás del Raksu, voy a tener que acercar, pido disculpas por el ruido. En la parte de atrás del Raksu cosemos a mano una hoja de pino. Espero que la puedan ver. Entonces, esta hoja de pino es importantísima y es toda... ¿Sí me escuchan? ¿No los he perdido? Ok, gracias. La hoja de pino, o perdón, la espiga de pino es una enseñanza completa que nos recuerda justo la identidad de lo absoluto y relativo. ¿Por qué? Estas primeras líneas que estamos tomando hoy nos hablan justo de la naturaleza de las cosas, que relativo y absoluto, o las esferas objetivas y subjetivas, están relacionadas entre sí, pero al mismo tiempo son independientes. La espiga de pino o la hoja de árbol parece que es independiente, que parece que es un objeto que nace, se desarrolla, cumple su función en la naturaleza y finalmente
se marchita y cae y muere, ¿no? Entonces, la hoja de pino tiene su trabajo de, como todas las hojas de pino, perdón, o como todas las hojas de árbol. Va a la oficina, va a la escuela de hojas de árbol, trabaja en la oficina de hojas de árbol y cuando muere va a los funerales de hojas de árbol. Y la hoja de árbol, pues cumple su función, haces todo lo que necesita hacer, pero al mismo tiempo, quizá la hoja de árbol o la espiga de pino no tiene conciencia de que pertenece a algo mucho más grande. Todo, absolutamente todo lo que hace la hoja de árbol contribuye al bienestar de un ser enorme, mucho más grande. Quizá la hoja de árbol no tiene conciencia de esto, pero la hoja de árbol, que es lo relativo, que es pequeña, o es lo individual, pertenece a algo mucho más grande, que es lo absoluto, ¿no? Entonces, estas líneas justo nos hablan de eso, de cómo, a pesar de que la hoja de árbol o la espiga de pino parecen independientes, en realidad pertenece a algo mucho más grande. De la misma forma, el árbol o el pino es un objeto que tiene una vida de árbol. Nace y va a la escuela de árboles, trabaja en la oficina de árboles y cuando muere va a los funerales de árboles. Entonces, si lo vemos de lejos, el árbol no le podemos distinguir las ramas, no le podemos distinguir las hojas. Es hasta que nos acercamos y empezamos a explorar el objeto y analizarlo, ¿no? Y nos relacionamos con él. Pero el árbol, a pesar de que la distancia es relativo, porque es solo un objeto, para la hoja del árbol mismo, el árbol es lo absoluto. Es decir, la hoja pertenece a algo mucho más grande, inconmensurable, enorme. Y la hoja de árbol puede que no tenga la conciencia, pero requiere nutrirse también del árbol mismo, ¿no? A través del árbol llegan los nutrientes de la tierra. Parece que la hoja tiene su función independiente y se nutre solo de rayos de sol y bueno, está bien, hace su función con la clorofila y cuanta cosa biológica, ¿no? Pero la hoja de árbol se nutre de todo lo que llega a través de las raíces, de todas las demás hojas de árbol. Entonces, da la apariencia de que árbol y hoja son independientes, pero a pesar de que tenemos esta ilusión, en realidad funcionan juntos y son una cosa indivisible. Traducido a nuestra experiencia humana, tú naces, vas a la escuela, trabajas, tienes una vida, posiblemente tienes hijos, posiblemente no, envejeces y mueres. Es nuestro ciclo natural. Y todo lo que haces en tu vida humana está visto desde el punto de vista de lo relativo, desde el punto de vista pequeño, ¿no? Desde el punto de vista personal. Tienes tus problemas, tienes tus pasiones, tienes tus dolores, tienes tus luces, tus sombras, todos los contrastes, tus viajes, todas las experiencias completas. Y tienes tus puntos de vista, tus gustos, tus opiniones, tus aversiones, los demonios que cargas, y son tan poderosos que parece que son la realidad completa. Entonces, si te gusta el equipo de fútbol color naranja, pues entonces todo gira en torno a este equipo de fútbol y eres experto y te sabes estadísticas y vas al estadio y apoyas al equipo, vistes la camiseta y entonces se convierte en algo tan importante que no lo sueltas. Y si alguien osa pensar diferente de ti, entonces es cuando llega un montón de sufrimiento, porque hay discusiones, hay desencuentros, posiblemente hay pleitos, y bueno, con que demos una mirada a las noticias podemos ver lo feo que se pone la afición cuando las opiniones se desencuentran, ¿no? Y cada uno está completamente seguro de que su equipo es mejor, o que su candidato presidencial es mejor, o que su país o su color de piel o su género es mejor, ¿no? Todo esto que hacemos los humanos está en nuestra naturaleza. Estamos diseñados por la selección natural, evolucionamos así para relacionarnos con las cosas del mundo desde el punto de vista de lo relativo, porque es muy útil. No estoy diciendo que esté mal, es muy útil, lo necesitamos,
porque si yo me lo pasara en el viaje cósmico viendo solo lo absoluto, me moriría de hambre, que es lo que le pasó al Buda. Se estaba muriendo de hambre justo porque se fue al extremo de percibir lo absoluto, ¿no? Que es muy agradable, es muy lindo, pero no te puedes mudar ahí porque vas a durar literal como 3 semanas antes de que te mueras de hambre. Por otro lado, vivir solo en lo relativo, en lo pequeño, también significa sufrimiento y con muchas consecuencias, porque es ahí donde pues hay huecos existenciales, nada te parece, tienes que recurrir a cosas que no te convienen para la salud o para las relaciones con los demás. Empezamos a causarnos daño porque no sabemos cómo tapar estos huecos existenciales. Entonces, absoluto y relativo son estas dos esferas que parece que están separadas, pero en realidad se necesitan mutuamente. No puede existir una sin la otra. En tu experiencia personal, lo que vas a comer el día de hoy no nació por generación espontánea. Viene de lo absoluto, viene de la madre tierra, viene del universo, viene del cosmos. Es cierto que con tu dinero fuiste y compraste esa comida. O quizá fue algo tan fácil como llamar por teléfono y que te la llevaran a tu puerta. Pero el hecho innegable es que tienes el privilegio de comer porque hay un universo absoluto, completo, contundente, irreducible, que está funcionando para ti. No lo ves porque decides no verlo. Pero si lo empiezas a ver, lo empiezas a apreciar, te da una dimensión de respeto y de humildad mucho más grande y muchas cosas en la vida mejoran cuando lo puedes ver, ¿no? Y cuando puedes entender esta relación de las cosas. Parecemos disco rayado cuando en el budismo decimos que somos una sola cosa, somos un solo ser, pero es que es verdad. La analogía más fuerte que tenemos es justo la espiga de pino o la hoja de árbol, ¿no? Eh, Parecen independientes, pero en realidad se necesitan mutuamente. El árbol no puede subsistir sin la energía que recolecta la hoja y la hoja no puede subsistir sin los nutrientes que le inyecta el tronco del árbol. La hoja necesita de la frescura, del verdor, de la clorofila de las demás hojas. De la misma forma en que yo necesito que ustedes estén aquí, porque de otra manera no podría yo existir. Y todas las personas que te rodean están exactamente en la misma cualidad, ¿no? Ellos no pueden existir sin ti y viceversa. Y como hojas de árbol, cuando mueres, regresas a la madre, regresas a tu punto de origen, regresas a la naturaleza verdadera que todos compartimos. Esto es lo absoluto. Entonces, por eso es tan importante la analogía de la hoja de árbol o de la espiga de pino para el Zen, tan importante que la vestimos. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estoy demasiado cósmico hoy? Sí, yo sé. No pido disculpas porque lo merece el tema. Entonces, bueno, estas líneas nos dicen pues que vivimos con con esta ilusión de que estamos solos contra el universo. Y hemos desarrollado películas y cómics y cuanta cosa, porque es muy agradable decir que soy el lobo solitario y que puedo con todo y que venzo a la adversidad yo solo. Pero la verdad es que no. Vences a la adversidad gracias a la bondad de la Madre Tierra que te permite el privilegio de amanecer un día más para que puedas hacer algo interesante con tu vida, ¿no? Sin embargo, el poder ver lo absoluto, como mencioné, te da un nivel importante de gratitud y de humildad para aceptar que estamos conectados y que somos exactamente el mismo ser. La comida que comes viene gracias a que hay un absoluto funcionando tras bambalinas. Puedes verlo, ¿no? Pero ahí está. Y esa es la realidad de las cosas. Porque no solo se limita a la Tierra y a las leyes de física de Newton o las leyes cuánticas, es el universo completo que incluye espacio, tiempo, materia.
todos los seres vivos, en todos los niveles, en todas las dimensiones, hacia todos los sitios de esta realidad. Nuestras siguientes líneas dicen: la forma hace cualidades y apariencias diferentes. El sonido distingue armonías y disonancias. La forma hace cualidades y apariencias diferentes. Este es un ejemplo que ya me han escuchado con mucha frecuencia. Normalmente uso una taza o una campana, pero ahora vamos a usar este objeto. Se llama mokugyo para quienes no lo conozcan. Y el mokugyo es el tambor que usamos en los templos zen y este suena así. Es un tronco de árbol tallado a mano y tiene la forma de un pez. Y de hecho, mokugyo significa tambor de pescado, tambor de pez. Bueno, estilizado para la mente de algún artesano japonés de hace 200 años, que es este objeto. Entonces, este objeto tiene una forma, tiene cualidades, como por ejemplo que está tallado de mano, que es una antigüedad, que suena así, y para mí tiene cargas emocionales fuertes, porque este tambor me lo regaló mi maestro en este último viaje a Japón. Le dije que mi sangha necesitaba un mokugyo, y bueno, corrió a un templo y lo consiguió para nosotros. Entonces, tenemos este objeto que tiene pues sus cualidades y da la ilusión de que es diferente a mi botella de café. Pues sí, uno es de madera, otro es de aluminio, están hechos con procesos distintos. Sin embargo, son exactamente el mismo objeto, porque están hechos de los materiales que vienen de la madre tierra. El percibir la forma nos ayuda a vivir, a subsistir y con eso pues navegamos el universo. Gracias a que percibimos la forma, no chocamos contra la pared o podemos poner comida en la mesa o vestirnos, desarrollar nuestras actividades. La siguiente parte de esta línea dice: el sonido distingue armonías y disonancias. Entonces, tú puedes percibir el rojo como rojo, pero quizá una persona daltónica percibe el rojo como gris. Entonces, ¿quién tiene razón? Para la persona con daltonismo, el gris es un color más de los que percibe y es tan real como tu rojo. Entonces, ¿quién va a decir quién tiene la razón, no? Entonces, estamos hechos por la evolución para navegar el mundo con esta visión relativa de las cosas. Como he dicho, no está mal, al contrario, lo necesitamos. Es increíble poder disfrutar de un objeto de arte que te guste mucho, ¿no? O un juguete, o un libro, o no sé, si te gustan las tazas, las tazas. Pero el punto es que con frecuencia olvidamos que todos estos objetos pertenecen a algo mucho más grande. Y que es cierto, tú fuiste a la tienda a comprar tu objeto favorito, pero eso no significa que en realidad sea tuyo. Te lo están prestando. Tienes, por el precio que pagaste, el derecho de almacenarlo por un instante en la historia, pero al final va a regresar a donde tú mismo vas a regresar, que es a lo absoluto, ¿no? Entonces, por eso estas líneas nos dicen que, pues, el que puedas percibir forma también te permite apreciar las cualidades de un objeto, o el hecho de que puedas escuchar sonidos también te hace entender, pues, de dónde viene el sonido, te hace entender la diferencia entre un choque de metal con una sinfonía, porque la sinfonía, bueno, es obvio mucho más agradable, pero también en la sinfonía hay choques de metal. Son lo mismo. Excepto la cumbia, eso no clasifica como música. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Nuestras siguientes líneas dicen: la oscuridad hace que todas las palabras, la oscuridad hace todas las palabras una. La brillantez distingue frases buenas y malas.
Aquí tenemos un concepto disruptor para los occidentales. La oscuridad nosotros la vemos como algo malo. Para nosotros la oscuridad es asociada con tristeza, con muerte, con cosas que no nos gustan, quizá con violencia. Um, Hay todo un mercado enorme de música, de películas, y libros oscuros y como que es muy atractivo justo porque nos recuerdan todas aquellas cosas que nos duelen, ¿no? Entonces la oscuridad la, la entendemos bajo un manto de cosas negativas, porque la luz sin duda es más agradable, ¿no? Es más lindo el sol, las flores, la sonrisa, los abrazos, que pasártela triste en un rincón, ¿no? Sin embargo, entendemos este concepto y lo asociamos directo con experiencias, con arte y cultura, y entonces la oscuridad se conoce o la sentimos como algo en donde no deberíamos estar viviendo en primer lugar. Con esto dicho, siempre digo que la práctica de Zen es para... Ah, hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok, gracias. Ah, muy bien. Entonces, me gusta decir que la práctica Zen es para valientes. ¿Eso sí me escucharon? Ok, bueno, la práctica Zen es para valientes porque retamos los conocimientos convencionales. Si alguien dice rojo, nosotros decimos, bueno, sí, pero quizá alguien no lo nota de esta manera y para alguien el rojo es gris. Por lo tanto, nadie tiene la verdad absoluta. Así como el Zen es para valientes, también me gusta decir que el Zen es para contreras, porque nos gusta mucho y disfrutamos llevar la contraria en un montón de cosas. Y el concepto de oscuridad entra ahí. Para el budismo Zen, la oscuridad de ninguna forma es algo negativo. Por algo vestimos de negro. La oscuridad es uno de los símbolos que tenemos para la unión de las cosas, para la unificación. Porque la palabra oscuridad, nosotros, como buenos humanos modernos de Occidente, separamos el concepto de oscuridad de su hermano gemelo, que es luz. Entonces, en el Zen no distinguimos oscuridad, distinguimos oscuridad-luz como una sola palabra. De la misma forma que vida-muerte es una sola palabra para el Zen. Entonces, oscuridad-luz es una sola cosa, indivisible. No la puedes quitar. Y es en la oscuridad donde en verdad puedes encontrar descanso. ¡Eh! ¿Cómo? Si a mí me gusta la luz y me gusta salir al parque y disfruto los deportes al aire libre. Sí, pero es en la oscuridad donde dejan de existir las diferencias de color, las diferencias de género, las diferencias de forma, las diferencias de profundidad, y todo queda cubierto bajo un solo manto. Hagamos un ejercicio. Tenemos mi Mokugyo aquí. Entonces, lo estás viendo, yo incluido, por desgracia, pido perdón por eso. Pero si lo estás viendo en este momento y ahora cierras los ojos, vamos, cierra los ojos. Escuchas mi voz, quizá ves un poco de luz del medio ambiente en el que te encuentras, pero el Mokugyo ha dejado de estar. Y ya no hay diferencia entre Mokugyo y yo. Ya no hay diferencia entre mi voz y las bocinas de donde están saliendo mis palabras, de donde me escuchas, ¿no? Y abre los ojos, por favor. Sigue torturándote conmigo. Entonces, para nosotros oscuridad no es precisamente malo, es donde se desvanecen todas las diferencias, todas las divisiones. El negro, así como la hoja de pino, la espiga de pino, y así como el lienzo, también es un símbolo muy poderoso para nosotros, porque oscuridad no la podemos concebir aislada de luz. Para nosotros en el Zen es oscuridad-luz, de la misma forma que es luz-oscuridad.
no hay manera posible de separarlas, porque para que sepas que existe la oscuridad, necesariamente tienes que conocer la luz y viceversa. Entonces, estas palabras entonces nos dicen que en la oscuridad todas las palabras son una. La brillantez distingue frases buenas y malas. Cuando la oscuridad lo cubre todo, decimos por ahí que todos los gatos son pardos y es cierto, los colores pierden definición y dejan de ser importantes, no son relevantes. En la oscuridad metafórica, los idiomas dejan de funcionar, no los necesitas para entender las emociones humanas puras que todos compartimos en todas las eras, en todas las culturas. Y al mismo tiempo también tenemos luz fotónica, que es como esta que llega hacia mí de un foco en el techo y que gracias a ella me estás viendo. Entonces tenemos fotones, pero también tenemos la luz metafórica, que es la luz del conocimiento, es la luz de tu conciencia que lo ilumina todo, ¿no? Entonces, la oscuridad que disuelve las divisiones es acompañada de la luz de tu conciencia, de la luz de tu mente atenta a este instante, a este momento. Entonces es gracias a esta conciencia que es luz que puedes distinguir frases buenas y malas. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Gracias. Y finalmente, los 4 elementos regresan a su naturaleza como el niño a su madre. Los 4 elementos regresan a su naturaleza como el niño a su madre. En la tabla periódica de los elementos de la medicina china y de la Ayurveda y de todas las ciencias asiáticas antiguas, la tabla periódica no tiene tantos elementos como la occidental, solo tiene 4. Fuego, tierra, aire y agua. Estos 4 elementos metafóricos, no son elementos científicos, estos 4 elementos metafóricos conforman todo lo que existe y todo lo que es. Gracias a que tienes la luz de tu conocimiento y la luz de tu percepción, puedes distinguir el fuego del hielo, puedes distinguir la tierra del aire. Y pues la diferencia es clara, se siente, se ve, la notas. Pero si de pronto el universo lo notaras desde la oscuridad metafórica, es decir, tu percepción sabes que te engaña, tus palabras sabes que están de sobra, toda tu cultura familiar, toda tu cultura humana, todo el conocimiento, toda la ciencia, ¿qué pasa si por un momento las cancelaras y no pensaras con esta mentalidad moderna que tenemos? ¿Qué pasaría? Entonces, toda esta tabla periódica de los elementos que tenemos en la ciencia actual se condensarían en 4 elementos muy, muy básicos, ¿no? Pero además, si de verdad apagas la luz de esta conciencia y entras a la oscuridad de lo absoluto, a la oscuridad que lo une todo, a la oscuridad donde está la paz absoluta de la vacuidad, entonces no hay diferencia entre 200, 600 elementos con 4 elementos que uno, porque todos regresan al punto de origen, que es la gran realidad, ¿no? Por eso este párrafo nos dice que los 4 elementos, bajo el manto de la oscuridad metafórica, regresan a su naturaleza, así como un niño regresa siempre a cobijarse con su madre. Y esto es una introducción para las líneas que vamos a ver la próxima semana. Como ven, no estuvo tan complicado, a mi tufo. Pero a pesar de que no estuvo complicado, sí tenemos algunos conceptos que quizá nunca hayan escuchado. Y entonces esto se convierte en algo que espero los deje pensando porque vale la pena reflexionar, ¿no? ¿Hasta dónde nos llevan nuestros sentidos? ¿Hasta dónde nos lleva nuestra percepción de las cosas?
Muchos de los problemas que hemos tenido en nuestra vida viene justo porque yo percibo mi tambor, que ahora no estás viendo pero estás escuchando. Yo percibo mi tambor de manera distinta a la tuya. Y si hay un desencuentro, si hay un pleito a raíz de esta diferencia de opiniones, ¿qué tan válido es en realidad? Si entendemos que, uno, todo viene del mismo punto de origen, y dos, el valor que yo le doy a mis pensamientos y a las cosas, pues en realidad es igual de válido que lo que el vecino quiera pensar. Entonces, ¿para qué tanto pelear? ¿Para qué tantas diferencias? Y mejor aún, ¿para qué causarme daño con mis propios pensamientos cuando es clarísimo, gracias al estudio Sandokai, es clarísimo que todo esto que pienso es solo una ilusión y yo soy el único responsable de elaborar estos pensamientos, ¿no? Por eso nuestra práctica de Sazen es importante, porque es ahí donde vas adquiriendo la capacidad de poder ver la futilidad de darle peso a nuestros pensamientos. No estoy diciendo que tus problemas no sean importantes, lo son. Hay que hacer lo posible por solucionarlos, pero hay una gran diferencia entre sufrir por estos problemas y simplemente avanzar un paso a la vez sin que cobre tu tranquilidad, ¿no? No estoy diciendo que poner comida en la mesa no es importante, por supuesto que lo es, pero no puedes sufrir demasiado. A veces, si hay para poca comida está bien, si hay para mucha comida también está bien, pero el punto es poder estar justo en medio de relativo y absoluto, porque irte a los extremos, pues solo vas a causar sufrimiento y vas a causarte sufrimiento, ¿no? Nuestra práctica de Sazen justo sirve para poder soltar estos pensamientos con los que nos dañamos y para no crear demonios donde no debería haber demonios en primer lugar, ¿no? Que por ejemplo las emociones así funcionan. Sientes tristeza y de pronto empiezas a construir este monstruo que seguro te va a morder el trasero, seguro, porque si lo alimentas le va a dar hambre y va a seguir queriendo comer, ¿no? Y tu trasero es muy jugoso y estos monstruos se alimentan de traseros humanos con mucha frecuencia. Entonces, justo por eso es importante el estudio de Sandokai, porque te permite ver la vida desde este punto intermedio entre relativo y absoluto. Pero para que eso sea posible, tenemos que entender qué es absoluto y qué es relativo. ¿Sí dije bien? Absoluto y relativo. Sí. Ok. Entonces, preguntas, amigos, por favor. Tenemos unos momentos para que me hagan llegar sus preguntas. Yojiro dice que ha sido iluminador, luz, oscuridad en unidad. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Es un concepto que cuesta entender, pero pues así es, ¿no? Luz, oscuridad, oscuridad, luz, una sola cosa que no podemos dividir. Y una vez que lo entiendes, la vida se pone tranquila. Lo que ustedes escriben... Oh, Magdalena dice, ¿podrías recomendar bibliografía sobre leer luz, oscuridad? Sí. Hay un libro que se llama Genjo Koan de Master Dogen y ahí justo está el concepto de luz-oscuridad. El problema con leer a Dogen es que se necesita un poquito de preparación, pero lo puedes conseguir incluso gratis en las redes. Está descargable en PDF. Te lo escribo aquí en el chat. Genjo Koan. Y hay un montón de interpretaciones a Genjo Koan. Y en particular hay una muy buena de un maestro que se llama Shokaku Okumura. No estoy seguro que ese libro esté en español, lo vas a encontrar en inglés, pero si puedes leerlo, muy recomendable.
Memo dice, ¿tiene el concepto de luz-oscuridad algo que ver con la no dualidad? Sí, correcto. Claro que sí. Luz-oscuridad o vida-muerte es no dualidad. La no dualidad es una enseñanza compleja porque al mismo tiempo de que en el Zen practicamos la no dualidad, sí hay dualidad. Es solo que no nos obsesionamos por ella. Me refiero a que la no dualidad es justo mantenerte en medio de toda esta vorágine de cosas que vivimos los seres humanos y de cosas que pensamos. De vez en cuando es necesario irte a los extremos, como por ejemplo ir en contra de una injusticia, ¿no? Hacer que las cosas empiecen a funcionar para el beneficio de los demás. A veces es necesario avanzar un poco y luego regresas. Es así como pulsar hacia el extremo que necesites. La gran diferencia es que cuando entiendes la no dualidad es posible regresar al punto de origen y ahí es donde encontramos mucho valor, porque pues sabes que no todo el tiempo vas a poder estar dando viajando a los extremos, ¿no? Decimos en español mexicano dando bandazos. Um, entonces, sí, correcto, tiene que ver con la no dualidad, es justo esta enseñanza que veremos en el curso 2 en algún punto. Mm, gracias. ¿Alguien más, amigos? ¿Qué me cuentan? ¿Los dejé más confundidos? Espero que sí. Sebastián tiene carado como que está pensando en algo, no sé, quizá está pensando en cómo cachar más Pokémones en lugar de lo que acaba de escuchar hoy. Parece que toda la realidad es dual. No, Leonardo, la realidad solo es una. Ese es el punto. Solo hay una sola. Lo que existe después de la realidad son las interpretaciones que todos damos, ¿no? Podemos llegar a algún acuerdo. Por ejemplo, lo que mide un centímetro es una convención internacional. Todos sabemos lo que mide un centímetro. Pero el centímetro no existe en la realidad, ¿no? El universo no se mide en centímetros de ninguna manera. Es una convención humana y nos hemos puesto de acuerdo. Nos hemos peleado mucho para que el centímetro tenga este lugar. Hay en especial una nación en este planeta que se niega a medir las cosas en centímetros, pero el hecho es que el centímetro es una convención que nos permite percibir la realidad de una forma organizada, pero al final es una invención humana. Entonces, realidad es solo una, indivisible, perfecta, muy difícil de percibir, pero justo para eso entrenamos, para que aunque sea por un segundo, por una fracción de segundo en tu práctica de Zazen, puedas descansar y saber que hay algo mucho más grande a lo que perteneces. Sergio dice, yo me sentía culpable porque me gustaba el dark side of the force. Ahora sé que me quito la culpabilidad. No me des cuerda, maestro, porque los Jedi son unos peleles espantosos que no sirven para nada y los Sith en realidad están mal comprendidos. Pero luego hablamos de eso, porque esta no es una plática de Star Wars. Guillermo dice, Yin Yang, dos opuestos, parte de un todo. Guillermo, muchísimas gracias. Justo le has dado el clavo. Ahí es donde notas la influencia que tiene el Zen de todos los maestros taoístas. Justo eso. Mm. Muy bien. Si nadie más tiene preguntas, ya saben que pueden escribirme y con gusto hablamos un poco más sobre este tema. Pero, de momento, ¿qué les parece si cerramos con un poquito de Zazen? Todo lo que acabo de decir, tómenlo de su cabeza, háganlo bola y tírenlo a la basura, porque no sirve para nada en realidad. Lo que
que sirve es Zazen. Sebastián dice, entonces nuestro ego está alimentado por lo relativo. Nuestro ego está alimentado por lo relativo. Sí, eso es correcto. Nuestro ego es relativo porque tú lo creas. Tenemos un ego muy elemental, como todos los mamíferos, pero haz de cuenta, el ego elemental te dice que hay frío, hay hambre, hay calor, necesitas seguridad o hay peligro. Después de este nivel básico, hay una gran diferencia entre hambre y tengo hambre, voy a pedir esta pizza fabulosa que me gusta mucho, que es del lugar donde fui con mis amigos y me la pasé bla, 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 basura, 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 ¿no? Entonces, el ego sí está alimentado por lo relativo, pero al mismo tiempo es relativo porque tú lo inventas. Por eso cuando la gente dice que tiene problemas de autoestima, nosotros en el budismo decimos es que la palabra auto significa que estás dándole valor a algo ficticio. Entonces, para nosotros no hay autoestima, no hay nada que arreglar porque es una ficción. Más bien, lo que podemos es transformar las ficciones que nos narramos a nosotros mismos, ¿no? Por eso el ego es por completo relativo, porque es una ficción. Pero bueno, se hace. Unos minutitos de silencio, los dejo descansar de mí.
Vamos a terminar con nuestros versos finales, por favor. El verso de la enmienda lo recitamos para recordar que dejar que los tres venenos de la mente, que son avaricia, ira e ignorancia, nos hacen causar daño y causarnos daño. Muchas de las cosas que hacemos cuando dejamos que nos dominen los tres venenos de la mente justo pertenecen a lo relativo, ¿no? Cuando tienes estas urgencias enormes de salirte con la tuya, de ganar discusiones, eh, de dominar a alguien, de manipular las cosas a tu beneficio, estás viviendo en el mundo de lo relativo y nos causamos demasiado daño cuando eso sucede. Entonces, entre muchas de las enseñanzas que tiene el verso de la enmienda es justo entender que los venenos de la mente están ahí, son parte de nosotros, pero que al mismo tiempo pertenecen exclusivamente al mundo de lo relativo. Y cuando te mudas a ese mundo, bienvenido Villa Sufrimiento, población tú. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Y en contraste, las cuatro promesas hacen que con nuestras palabras, actos y acciones, colaboremos a lo absoluto. Y entonces con eso nos damos el equilibrio que necesitamos. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Y curiosamente la práctica de gratitud hace que converjan absoluto y relativo en tu misión como practicante de budismo, al mismo tiempo en que agradeces por estar un día más y por tener el privilegio de servir, ¿no? Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí y ahora, en este momento. Amitofu. Muchas gracias por su paciencia, por su presencia, por su práctica. Y bueno, por aquí andamos. Si tienen dudas, preguntas, por supuesto pueden escribirme. Ya saben dónde estoy en Twitter o en el correo en elchocobuda@gmail.com. Y si son tan amables y tan generosos, los espero mañana para nuestra práctica de Zazen a las 6:10 a.m. tiempo de la Ciudad de México. El miércoles tenemos práctica de Metta Bhavana y los viernes ya los hemos hecho tradición para la práctica de Koan, así que los espero por aquí. Amigos del curso 1 y del curso 2 ya tienen material esta semana, así que sigamos adelante. Muchísimas gracias. Tengan buena semana, nos vemos por aquí muy, muy pronto. Coman algo muy sabroso a mi salud y jueguen un videojuego o vean una película.
o hagan algo divertido. No importa. Gracias.